8:32 de la mañana, 7:32 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia en este 13 de octubre, día posterior, el día después de la fiesta nacional, y que bueno, que también vamos a comentar aquí inmediatamente. Paco Rosell, muy buenos tal? días. Buenos días. Muy buenos días. Estábamos comentando sí. ayer, por supuesto, en el desfile y en esa recepción posterior que ahora comentaremos. Me imagino que el ambientazo... Sí, era el ambientazo, pero antes de entrar en lo que fue ayer la recepción, si me lo permites, yo quisiera hacer un simbólico minuto de silencio por la muerte del capitán Aybar, ¿no? Por varias circunstancias. Una de cercanía, porque él es de Puerto Llano, yo soy de Puerto Llano, es verdad, digamos, paisano mío, y sobre todo por el gesto y la valentía. Es decir, todo lo que parece indicar es que el accidente, él no salió propulsado de la nave, que tenía esa posibilidad, precisamente para no caer en una zona que estuviera habitada, ¿no? Y es terrible, pues, que ayer yo creo que una gran jornada en todos los sentidos, espléndidamente vivida en Madrid y en muchos otros sitios, en Barcelona, por ejemplo, pues tuviera este corolario triste por parte de este, yo creo que considero un auténtico héroe, ¿no? Como es el capitán Aybar, y sí, por eso quería tener este minuto simbólico de silencio y este recuerdo hacia él y a su familia, porque están esperando allí en la base de los Llanos, estaba esperándolo pues su mujer y un bebé de 4 meses sí, que no lo va a conocer, ¿no? Un chaval muy joven de 34 años tan solo, y que bueno, se comportó de nuevo como un héroe. Y ayer, en ese homenaje a los caídos que recordábamos hace unos instantes aquí en el programa, bueno, pues desgraciadamente se hizo muy presente ese texto, ¿no? Ese homenaje a ellos en la jornada de ayer, que fíjate que yo estuve en el desfile y cuando ya todos acudíamos a nuestras casas, teníamos noticia de lo que había sucedido porque ya teníamos acceso a los teléfonos móviles, a internet y demás, y la gente iba un poco cabizbaja comentando el triste fallecimiento. Bueno, y luego recordar también lo obvio que está de estas cosas, ¿no? Que es decir, que las Fuerzas Armadas están para proteger la libertad de los ciudadanos, no solamente los españoles, sino porque todos estos pilotos han tenido misiones internacionales en otros países europeos, protegiendo toda la libertad de los europeos también y de otros puntos del mundo, ¿no? Y por tanto yo creo que es importante tener este recuerdo. Pero gesto... Isabel San Sebastián, que también estuvo allí en esa recepción. Buenos días, Isabel. Muy buenos días, Rosana, y a los oyentes. Estuve en esa recepción. Me sumo al comentario de Paco, me sumo a ese homenaje a este piloto, a este muchacho que tuvo ese gesto de coraje y de valentía, que demuestra una vez más por qué las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y la Policía son una y otra vez las instituciones mejor valoradas por los españoles en todas las encuestas, porque representan lo mejor del pueblo español, lo mejor, las mayores virtudes, el honor, el coraje, el honor, esa palabra en desuso, ese concepto en desuso que en el ejército está tan presente en las Fuerzas Armadas, ¿no? El honor, el coraje, el espíritu de servicio, la austeridad, la valentía. Bueno, pues este piloto fallecido ayer demostró encarnar todos esos valores con 34 años, efectivamente, matándose antes que arriesgarse a que su avión cayera en una zona habitada y provocara una catástrofe aún mayor. Un abrazo enorme a su familia, y efectivamente en la recepción se comentaba que el rey estuvo a punto de cancelarlo todo por la muerte de este piloto. Al final, bueno, pues en razón de las circunstancias que se están viviendo en España, decidió seguir adelante, y luego comentaremos lo que pasó en esa recepción de Palacio donde el rey se convirtió en el auténtico protagonista. Pero bueno, vamos, sí, ayer el protagonista, el que encarnó el concepto del honor tan en desuso y tan necesario, fue este muchacho a cuya familia yo también me sumo a ese abrazo enorme. Bueno, y Pepe, que viene de Barcelona, yo le preguntaba antes a micrófono cerrado cómo has dejado Barcelona, porque ayer de nuevo las imágenes que nos llegaban de la ciudad con miles de personas en la calle celebrando el día, yo salía la fiesta nacional. Yo salí ayer de la estación de Sants. Y te sigo viendo pesimista en tu análisis y en lo que puede suceder a partir de la semana que viene, y eso, pues la verdad es que no contrasta mucho con la lectura que hoy se hace en muchísima prensa y en muchísimos periódicos, y por eso me gustaría que nos explicases. Hombre, yo te hablo desde la intrahistoria, que diría el otro, Unamuno, de la intrahistoria de Barcelona. Es decir, yo lo he contado aquí, y luego lo puedo decir, yo he roto amistades de 40 años, del colegio, y eso es muy duro, y no una, más de una. Las familias están rotas en Cataluña, la gente no va a cenar estas navidades, las familias no se van a reunir, porque en todas las familias están divididas. Es muy raro encontrarte una familia en la que todo el mundo esté de un lado o de otro. Es decir, están fracturadas. Y eso es una fractura civil que va a durar años y años. Es decir, que va a durar seguramente una generación. Y estamos empezando, ¿eh? Esto solo es el principio. Perdón, yo os contaba antes a micrófono cerrado. El miércoles yo estaba
pasaba cerca del Arco de Triunfo. Estuve allí, estuve con los tractores, vi a los agricultores que vienen a liberarnos a Barcelona con su ganado casi, y después me fui a cenar a un restaurante que está muy cerca del Arco de Triunfo, al que suelo ir habitualmente, y había una mesa, a mi lado había una mesa que estaría unas 20 personas ya de una cierta edad, en torno a 60 años, y había entre esas 15 o 20 personas, había 3 o 4 que estaban llorando, señoras llorando porque habían anulado la independencia. Pues y oye, porque no, sí, bienvenidas sean las lágrimas. Lo que tú quieras, pero esa fractura que hay en la sociedad catalana, es decir, mi alegría frente a los lloros de esa señora, que es una señora normal y corriente, que seguramente será vecina mía, pues viviremos a 100 metros, es decir, eso es terrible en una sociedad, terrible. Es decir, eso no es una disputa deportiva, ni es un enfrentamiento porque ha ganado mi partido o el otro. Eso es una ruptura radical de la sociedad catalana. Que a los vascos nos pasó hace años, bueno, que pues yo te sí, puedo entender muy bien. Pues eso es así, por tanto yo no puedo ser optimista. Me llama mucho la atención, o sea, coincide mucho contigo, con el análisis que hace, con la sensación que tienes, el sentimiento y lo que nos estás trasladando, Cristian Campos, que viene también desde Barcelona todas las semanas aquí, y es exactamente el mismo sentimiento el que tiene y lo mismo que cuenta. Y hoy en la prensa, como comentaba antes Javier López Tofiño, buenos días de nuevo. De nuevo. Hay 3 o 4 frases que son las que se han trasladado de esos corrillos ayer en el Palacio Real que, bueno, contrastan mucho con lo que nos está comentando Pepe, ¿no? Comenzando por la palabra de optimismo, por ejemplo, que es la que se repite, y de unidad, que es la que se repite en prácticamente todos los titulares. Leemos en El Mundo, por ejemplo, el Estado exhibe su unión y su fuerza frente al separatismo. 12 de octubre, la fiesta de la unidad de España, la unidad constitucional, y también ABC, la fiesta nacional se convierte en un clamor por la Constitución. Estos titulares de los 4 principales diarios nacionales da cuenta de esas frases. Y luego, pues frases internas también, ya los corrillos, y puede comentarlo mejor aquí los presentes que estuvieron en el Palacio Real ayer, como la crónica que hace Ketty Garate en Libertad Digital, contando que el PP y el PSOE, poniendo en boca de Pedro Sánchez en concreto y de Soraya Sáenz de Santa María, bueno, pues no tienen gana alguna de aplicar el artículo 155, y añade Ketty que se pudo corroborar en esas frases, que no sería necesario, llegó a decir Soraya Sáenz de Santa María, que no es imprescindible que llegado a este punto tenga que ponerse en marcha ese artículo. Bueno, la pregunta que traslado a la mesa, ¿estamos hoy mejor que ayer? Bueno, yo creo que no conviene equivocarse. Yo creo que ayer hubo una cosa importante que subrayamos en los periódicos, en la portada del Mundo, sin duda lo resaltamos en el titular, es la unidad. Yo creo que recuperar la unidad entre el PP y el Partido Socialista, Ciudadanos, la misma presencia ayer de casi todo el viejo socialismo, desde personajes como Felipe González o personas que no iban a esos actos como el propio Alfonso Guerra, es muy importante para el reto. Había una sensación de alivio, pero alivio transitorio. Estamos entre 2 tormentas. La tormenta que se produjo el lunes pasado en el Parlamento de Cataluña, con esta declaración de independencia luego suspendida en esta situación un poco de limbo. Saber que se ha dado una respuesta a eso a través del artículo 155, pero nadie ignora la circunstancia fundamental. La circunstancia fundamental es que el próximo lunes vamos a ver un poco lo que ocurre en dos sentidos. Uno, la respuesta que da Puigdemont al ultimátum que le ha planteado el gobierno, y yo creo que él esquivará de una u otra manera, y luego la comparecencia que hay ante la Audiencia Nacional con el mayor de los Mossos, Trapero, y los brazos civiles del golpe, que son tanto los responsables de Òmnium como de la Asamblea, la llamada Asamblea Nacional de Cataluña. Ahí vamos a ver la tesitura. Es un momento muy, muy delicado. Yo comprendo lo que dice Pepe, y no solamente es una sensación personal, ni muchísimo menos, una sensación bastante generalizada. Yo ayer coincidía con el profesor Gay de Liébana y estaban preguntándole sobre los efectos que toda esta fuga de empresas está teniendo en la economía, y bueno, cómo están suspendiendo pues muchos congresos que estaban previstos, es decir, el desastre que supone en todos los sentidos. Pero decía una cosa, el único negocio que está creciendo ahora mismo en Cataluña es la consulta de los psiquiatras, y es que la gente lo está pasando mal, la gente está viviendo un momento delicadísimo, porque las sedes sociales de las empresas se pueden mover, las familias no. Las familias son rehenes de una situación absolutamente disparatada, porque una de las características generales de todos los intentos que ha habido de proclamar la independencia de Cataluña siempre han sido un enfrentamiento dentro de la propia Cataluña y una fractura de la propia Cataluña. Eso es primordial y no lo podemos olvidar. Por eso hay esa sensación de alivio de la manifestación del pasado domingo, la gente saliendo a la calle, tomando conciencia de lo que se estaba produciendo, pero es un alivio temporal, sabiendo que hay una espada de Damocles de una situación muy, muy, muy
complicada que se está viendo de forma terrible, ¿no? Terrible, que la gente lo está pasando muy, muy, muy mal, en una situación de desamparo por esta gente que, aunque vivieran cinco vidas, no pagarían todo lo que están haciendo. Yo la sensación de fractura y de desamparo que siente Pepe la comprendo perfectamente bien, porque los vascos la pasamos hace años y nunca se ha arreglado. Nunca se ha arreglado, estoy hablando de hace 15 años, no se ha arreglado. Yo hay miembros de mi familia con los que no me hablo. De mi familia carnal, de mis primos carnales con los que no me hablo por razones políticas. O sea, que esto es durísimo y no se resuelve de un día para otro, efectivamente. Ayer en Palacio, fijaros hasta qué punto han forzado la ambigüedad tanto el PP como el PSOE, que altos cargos de ambos partidos y jueces del Constitucional con los que yo estuve hablando no sabían decirme si se había aplicado el 155 o no se había activado el 155. No sabían darme respuesta a esto. Había algunos que te decían que sí, otros que te decían que no, otros que te decían que estaba condicionado a la respuesta que diera Puigdemont, otros que te decían que no, que en fin, ni siquiera jueces del Constitucional, ya digo, magistrados del Constitucional y altos representantes políticos de PP o PSOE. O sea, que esto es una ambigüedad calculadísima. Algunos te decían que esto había sido una habilísima jugada de Rajoy para prometer una reforma constitucional que en la práctica es imposible porque jamás se encontrará el consenso suficiente para hacer una reforma, o sea que le ha metido un gol a Sánchez. Otros te decían que Sánchez le ha metido un gol a Rajoy porque le ha colado una reforma constitucional en contra de lo que quería Sánchez en el sentido de dar más poder a los nacionalistas. O sea, había una sensación de gran incertidumbre en el campo político. En lo que atañe a la unidad, yo estuve hablando con varios dirigentes del PSOE histórico, de que efectivamente estaba en bloque. Yo no había visto tanto dirigente del PSOE de la época de Felipe González en el Palacio Real, nunca. Eso es algo inédito. Pero eso se preparó, fue algo casual. Bueno, a ver, hubo perdón, agentes un momento. muy activos en ello, como Rosa Conde. Ya, pero no para apoyar a Pedro Sánchez. O sea, esto no tiene nada que ver con y yo estuve hablando con varios de ellos, esto no tiene nada que ver con apoyar al PSOE, ni apoyar el pacto con el PP, ni apoyar el 155. Esto fue un acto de respaldo a la corona y al papel que había hecho el rey con su discurso del martes pasado. Ese movimiento fue anterior al acuerdo entre PP y PSOE. Fue anterior. Esto se preparó, y a mí me lo dijo más de un alto dirigente y conocido dirigente del PSOE. Esto me dijo, yo he venido aquí para apoyar a este señor. No vengo nunca, pero he venido aquí porque me ha gustado mucho lo que ha hecho este señor, para apoyar al rey, para reconocer el papel del rey y para apoyar la Constitución del 78 y la unidad nacional. Es que el PSOE, cuando se ganaba el nombre de español, con sus defectos y con todo lo que tú quieras, pero cuando se merecía el nombre de español, no es el mismo PSOE que ahora, ¿no? Y para eso fueron estas personas. O sea, ayer, desde mi punto de vista, el protagonista máximo fue el rey. Ayer hablaras con quien hablaras, jueces, empresarios, políticos, etcétera, todo el mundo te reconocía, incluso periodistas te reconocían el papel crucial que ha desempeñado el rey. Y luego hablaremos, si os parece, de lo que decían unos y otros del papel de los medios de comunicación internacionales y de la labor de incomunicación que ha hecho la Secretaría de Estado responsable del hecho, es decir, la Secretaría de Estado de Comunicación, a la hora de informar a los medios de comunicación internacionales, porque el cabreo con eso del rey para abajo era es verdad que esa presencia de los líderes históricos, yo creo eso fue una cosa no voy a decir que fuera la coordinadora de ese movimiento, pero sí que activó mucho, fue Rosa Conde, la ¿sí? portavoz del gobierno con Felipe González, que garantizó o movió a que todos los viejos ministros socialistas estuvieran allí. Es verdad que fue un acto primordialmente de apoyo al rey, de apoyo a la Constitución, más que a Pedro Sánchez. Pero también es verdad que el aldabonazo que dio el rey, más el empuje que hubo por parte de un cierto sector del Partido Socialista para que Pedro Sánchez dejara de estigmatizar el artículo 155, no olvidemos que él había dicho por activa y por pasiva que el artículo 155 no se iba a aplicar de ninguna manera y consideraba que pero consideraba que era un artículo no que no se fuera a aplicar, es que era inaplicable a su juicio. Y de momento ha cambiado el discurso y ayer hizo unas declaraciones que a mí me parece de mucho más sentido, muchísima lógica. Señores, el artículo 155 es un artículo que sirve para proteger la Constitución y el Estatuto de Autonomía y para garantizar la ejecución de lo mismo y para garantizar la libertad de los ciudadanos. Se ha hecho aquí un estigma en torno al artículo 155 como si fuera una cosa, cuando el artículo 155 viene a proteger los derechos de los ciudadanos que han sido violados en Cataluña. El principal, el mérito de que Pedro Sánchez haya cambiado de posición
posición haya cambiado un poquito, porque también luego le preguntas qué significa el 155 y te hablan de la aplicación quirúrgica de tal. Sí, pero hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho, pero ahí el mérito es del rey. Ahí el que ha tenido una intervención crucial para desbloquear la situación ha sido el rey, con su discurso y con más cosas que ha hecho, que como sabéis lo que dice el rey en Palacio no se comenta, pero en fin, el rey ha hecho muchas cosas para desbloquear esta situación y para parar los pies a los golpistas. Y hizo muchas cosas dentro de España y muchas cosas con vistas afuera de España también. El que queda en una situación, bajo mi punto de vista, crítica, es Albert Rivera, porque todo lo que ha sucedido en los últimos días y en las últimas horas, bajo mi punto de vista, es un golpe bajo al líder de Ciudadanos, que está observando atónito todo lo que está sucediendo y que ayer Pedro Sánchez lo comparaba incluso con Puigdemont. Yo no sé, pues ya lo veremos Pepe, en las urnas. ¿qué es si lo queda que, tan malo, ¿Cómo no. lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué es lo que crees tú que va a suceder ahora? Porque claro... Yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a suceder, pero yo creo que las élites madrileñas, y ahí incluyo a los medios de comunicación, las élites político-mediáticas, estas que están en las recepciones, lo digo sin ningún ánimo... ¿Te refieres a la Sexta? Irónico. Me refiero a lo que me estoy refiriendo. Ahí estoy diciendo. Estar en Palacio y estar en la calle no es incompatible, Pepe. Bueno, hay que estar en ambos sitios. Bueno, en fin, eso que genéricamente... Cuando eres periodista, pero eso que desde provincias llamamos genéricamente Madrid. Algunos conté y algunos conté, pero Madrid. Yo creo que Madrid, y insisto, lo digo sin ironía, participa de una cierta disonancia cognitiva. Madrid quiere huir de la realidad desde ahora, desde hace 40 años. Bueno, Isabel, he estado callado un cuarto de hora. Si quieres me callo toda la mañana, cobraré igual. Madrid, es que se me va a ir el salto al cielo. Estaba diciendo que Madrid participa de una cierta disonancia cognitiva. Yo lo veía muy claro cuando Rajoy está planteando el otro día en el Congreso y habla del catalanismo constructivo que tanto ha ayudado a la modernización de España. Lo siento mucho, el presidente del gobierno no tiene ni repajolera idea de lo que es el catalanismo. Creo que es un buen gestor, es un buen técnico, es una persona que tiene el Estado en la cabeza, que se solía decir. Lo que no tiene es un conocimiento histórico del catalanismo y de su programa político. Lo que estamos viviendo ahora es fruto del programa catalanista. No es un loco que viene de una aldea de Gerona y que no va al peluquero. No, es el programa histórico del catalanismo. El caldo de cultivo cultural que ha llevado a las clases medias urbanas, ilustradas, cultas de Barcelona, a estar llorando en un bar que te decía porque no se ha dado un golpe de Estado, y eso es fruto del pujolismo. El responsable de esto es Pujol, no este don nadie que tenemos ahora como presidente de la Generalitat. El pujolismo ha creado, y el pujolismo es el programa del catalanismo contemporáneo. Por tanto, o ponemos en cuestión la almendra de todo esto, que es la ideología catalanista, una derivada última de la cual es el independentismo, o si no, no hemos entendido nada. Pues en la medida en que sigamos defendiendo el catalanismo, decir, oiga, usted se está suicidando, usted está en la disonancia cognitiva, no quiere ver la realidad. Pero Pepe, es mucho peor. No solamente la interpretación que hizo, para que veas que estamos en Palacio y en la calle también, no solamente la interpretación que hizo Mariano Rajoy del catalanismo bueno, es que incluso ayer se dijeron que aquellos independentistas buenos, es decir, es que ya hemos dado el salto cualitativo. Sí. El problema es que no queremos reconocer cuál es la naturaleza del mal. Y la naturaleza del mal es el nacionalismo. Entonces, yo hasta ahora catalanismo, Bueno, son sinónimos. No, es que a veces se salva. No. Cuando sale este chico de Convergencia, que era de las Juventudes, un racista que estaba con los de Podemos en Zaragoza el otro día, Campuzano, creo que se apellida. Sí. Cuando le decía a Albert Rivera, usted es un falangista, reconozca la labor del catalanismo. Es que el catalanismo suena bonito. Parece que es una especie de regionalismo sano. No. El catalanismo es ese supremacismo absolutamente asqueroso, clasista, racista, que nos ha llevado a esto. Por tanto, vamos a condenar de una vez el catalanismo. Yo quisiera volver a la pregunta que nos hacía Rosana un momento. En eso estamos de acuerdo. O sea, que el catalanismo, el nacionalismo es supremacista, mismo. Racista y es rupturista en esencia. En eso estamos todos de acuerdo. Y estamos en el Pacing All Time. Pero yo iba a lo de Rivera. Yo iba a contestar a tu pregunta. ¿Cómo le visteis ayer? Vosotros que estuvisteis ayer, porque en las fotografías que se publicaron en la prensa se le ve realmente con cara, de circunstancias. Yo creo que y si protagonizó algún corrillo, porque Rivera... Sí, claro que protagonizó algún corrillo. Yo estuve hablando con él y con Girauta. Y había muchos periodistas y había mucha gente hablando con él. Claro que protagonizó. ¿Y cómo está el líder de Ciudadanos después de lo que ha sucedido? Pues a ver, yo creo que evidentemente la intención que han tenido Sánchez y Rajoy es blindarse mutuamente, blindar el bipartidismo y marginar a Rivera. Esa es la intención de este pacto. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, volvemos al bipartidismo, nos repartimos el papel, volvemos a los turnos decimonónicos y a este muchacho que viene por aquí empujando que le zurzan. Esa es la intención del pacto que han hecho. Ahora, que lo consigan es otra cosa. El discurso de Rivera en el Congreso anteayer fue formidable, fue de los más alabados en las redes sociales
sociales y en los medios de comunicación, en muchos. Inés Arrimadas ayer en Barcelona fue consagrada por si necesitaba otro aval, más allá del de las urnas, que es el que va a misa, y en las urnas es la líder de la oposición. Ayer en la calle fue archiconsagrada como lideresa de la oposición y como alternativa a lo que hay. Ergo, por mucho que la intención del PP y del PSOE sea marginar a Rivera, yo creo que Rivera no se siente en absoluto marginado. Ayer en el Palacio había mucha gente felicitando a Rivera por el discurso que había hecho en el Congreso y había mucha gente hablando con él en el corrillo. Yo estuve con él. O sea que una cosa son las encuestas, todas unánimemente dan subidas espectaculares a Ciudadanos en las últimas semanas, a raíz de su actuación precisamente, pidiendo antes que ninguno la activación del 155, etcétera. Hombre, ayer los del PP te decían, pues ha estado 4 meses diciendo que el 155 no, que el 155 no. Claro, yo les decía, él y vosotros, los primeros, que sois los que lo tenéis que activar, que sois los que gobernáis. O sea, que una cosa son las intenciones, que es cierto que son esas, y otra cosa son las realidades, que yo creo que Albert Rivera, después de una fase de bastante desconcierto, en las cuales pues decía que no se podía aplicar el 155 porque estaba estigmatizado, hay que recordarlo que esa fue su argumento durante muchos meses. Y el PP y el PSOE, todos. Estamos hablando de Albert Rivera, ya cuando toque el PP o el PSOE entramos en ello. Albert Rivera sí supo aprovechar la fase de inacción, tanto por un lado de inacción de Mariano Rajoy y por otro de confusión del Partido Socialista, y la ha aprovechado muy bien. Sí. Y de hecho la aprovechó también, que es que demuestra que ha crecido electoralmente de forma espectacular, entre otras cosas porque ha recolocado a Ciudadanos en su papel inicial, en el que había unos meses de muchísima confusión, que no se sabía a qué palo tocar. Entonces, evidentemente, puesto con ese crecimiento, Albert Rivera se ha convertido en un elemento a batir. Primero, porque Mariano Rajoy es un hombre que considera que cualquier medida que tome siempre tiene que hacerla con la mano del Partido Socialista. Nunca tomará una decisión que no vaya de la mano del Partido Socialista. Lo está haciendo ahora y lo ha hecho tradicionalmente cuando formaba parte de los gobiernos de Aznar y hubo que tomar algunas otras decisiones de muchísimo calado y decía, si no lo hacemos con el Partido Socialista, no lo hagamos. Otros, sin embargo, pensaban que había que hacerlo de cualquiera de las maneras. Y por otro lado, el Partido Socialista también se ha dado cuenta el propio Pedro Sánchez, que estaba en un discurso en el que ese ten con ten, sin clarificar, etcétera, etcétera, que fue los momentos que vivió recientemente, pues estaba perdiendo también peso. Entonces se convierte en un elemento a batir. Y luego hay otra circunstancia, tanto Podemos o Pablo Iglesias, que tuvo, a mi juicio, una cosa absolutamente desatentada, que le demuestra que está fuera de la realidad y que ha perdido pie, cuando inicia su discurso le diciendo, ojo señor Rajoy, que es que el enemigo, el señor Rivera es el caballo de Troya de Hacendado, el agente encubierto de Aznar, etcétera, etcétera. Y luego están otros que directamente no le toleran a Albert Rivera, digamos los aliados objetivos del separatismo, como es Podemos y el propio separatismo, que Albert Rivera alentara y apoyara en la manifestación del pasado domingo en Barcelona, que fue una manifestación que supuso que un clamor de esa minoría silenciada, que no silenciosa, porque en el caso de Cataluña hay que hablar de silenciada, no silenciosa, porque la mayoría silenciosa es una opción más o menos voluntaria, ahí es una actuación política del nacionalismo para silenciar a ellos. Pues lógicamente alguien que ha roto un tabú, que ha participado en esa ruptura del tabú, con Borrell, con Vargas Llosa, etcétera, etcétera, es un enemigo a batir. Entonces, toda esa confluencia es lo que se escenificó el otro día en el Pleno del Parlamento, en el que a las balas de de un lado y de otro le volaban sobre la cabeza del propio Abel Rivera. Brevemente, Pepe, tú que les conoces bien, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a Ciudadanos? Yo la cuestión de Ciudadanos, en fin, creo que el pequeño politiqueo es menor en esta circunstancia. Es decir, que Ciudadanos se pelea con no sé quién, está bien. Pero, mira, Cataluña vive una enfermedad cultural. Ciudadanos no va a ganar nunca las elecciones en Cataluña. Bajemos de la luna. No puede ganar. Inés Arrimadas, no va a ser presidente de la Generalitat nunca. Por una razón, porque estamos en una sociedad austerizada. Somos dos bloques monolíticos y los cambios que se producen, las transferencias de voto, se producen dentro de los bloques. Todos los votos que gana Ciudadanos los pierde el PSC, pero ningún voto nacionalista va a Ciudadanos. Viceversa. Todo el crecimiento de Esquerra viene de la reducción del PDeCAT. Pero no hay ningún voto del otro bloque que se vaya para allá. Creo que esto va a cambiar en las próximas elecciones. Pero yo no la tengo. Luego se lo podemos preguntar a Karina Mejías, que la vamos a tener aquí en directo a partir de las 9:15. Hablaremos con ella por teléfono. Colacel, vamos a recomendar Colacel hoy, un día como hoy, bueno, pues para todos los españoles, yo creo que... Se lo damos al primero de todos, se lo damos al rey para que siga... Mira, por ejemplo, está muy bien, claro que sí. Tantas adhesiones como hubo, bueno, con la edad dejamos de producir colágeno y ese es el motivo por el que acaban apareciendo arrugas, estrías, flacidez de la piel. Colacel, ¿qué hace? Pues nos aporta 5 gramos de colágeno
colágeno hidrolizado, que junto al ácido hialurónico, pues lo que ayuda es a todo lo contrario, a tener la piel tersa, sin arrugas, y se acabaron pinchazos y cirugía con solo un sobre al día. Bueno, pues ahí está, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Es la mañana. Es radio. Securitas Direct, tenemos que tener una buena alarma en casa, ¿verdad, para evitar Silvia? que entren los ladrones, Rosana. Claro que sí, y sí. con Securitas, como dices, ahí conocen todos los métodos de robo que utilizan los ladrones, y para ello han desarrollado su nueva alarma con tecnología Shock Sensor para puertas y ventanas, es decir, para detectar al ladrón antes de que entre a nuestro negocio o a nuestra casa. Llama ahora gratis al 900-130-900. Securitas Direct 900-130-900. Naya Pratulsa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Nos vamos días. al Corte Inglés. Pues en el Corte Inglés han visto que estamos aquí en el radio todos de Baby Boom y han decidido programar la Feria del Bebé. Ah, bueno, mira, claro, sí. Bueno, sí. para informarse de esto hay una web que es laaventuradesermadre.com y bueno, no solo hay talleres y experiencias para futuras mamás, sino que además hacen un 15% de descuento en todo lo que tiene que ver con puericultura, con textil de bebé. Por ejemplo, la marca de Premamá Lía también hace un 15% de descuento y hay hasta 12 meses de financiación en los carritos de bebé de Chico, de todas estas marcas de Premamá. Oye, pues nada, voy a dejar un número de vayan teléfono del apuntando, Corte Inglés, que es el 901-122-122 o en el corteinglés.es para que se informen. Bueno, pues ahí está el teléfono. Muchas gracias, Naya. Hacemos una pausa. Bueno, pues el tiempo sigue exactamente igual, incluso aumentan las temperaturas. Fijaos que en Madrid ahora mismo tenemos 16 grados, pero hoy vamos a llegar a 30 grados en el centro peninsular, y en Córdoba 36 grados, que no está nada mal. No está en Córdoba mal, 36 grados está muy bien. La mínima en Burgos 8 grados, que esto no es nada, aquí no se ponen, con 8 grados en Burgos no se ponen ni edredón ni mantita. No se pone Pues sí el que sol, vamos a dejar para el verano. Ni la sábana que has dicho, Pepe. No, que el sol no se pone en Burgos. Ah, bueno, sí, bueno, pero no hace falta, porque con esa catedral no hace falta que se ponga el sol. Bueno, estamos muy pendientes porque hace buen tiempo, eso lo agradecen todos aquellos que se han cogido unos días de vacaciones y que están en la playa, pero de un par de incendios que hay ya controlados afortunadamente, uno de ellos en Cantabria y otro de ellos en Sevilla, que también estaba controlado. Así que bueno, es la cara y la cruz, ¿no?, de la falta de lluvias, de la escasez de lluvias, de la sequía y una situación ya casi crítica en muchos puntos de España, así que ojalá que a partir de la semana que viene comience a llover. En Madrid, atención, porque el huracán Carmena lo que está activando es el protocolo anticontaminación y a la limitación de velocidad de circular en la M30 a 70 km por hora, este es el máximo, se une la imposibilidad de aparcar en el centro para todos aquellos que no sean residentes. En la zona SER, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. A las 12 del mediodía van a dar una rueda de prensa desde el Ayuntamiento de Madrid, donde nos van a informar de las medidas a tomar este fin de semana. Así que mucho cuidado, si tienen previsto venir al centro de la capital, atención, presten atención, porque no se puede aparcar en el centro. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar llega él y se marca un Wilet. ¿Un Wilet? ¿Que no sabes qué es marcarse un Wilet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un Wilet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wilet y empieza a ahorrar tiempo y dinero. Es la mañana. Es radio. 9 y 8 minutos, 8 y 8 en Canarias. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rosana. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Bueno, pues ha abierto ya y lo hace prácticamente plana, apenas unas décimas en positivo, sigue por debajo de los 10.300 puntos, pero es un nivel con el que va a estar coqueteando a lo largo de esta mañana, según nos muestran los analistas, porque ayer hubo pocas novedades en el mercado, cerraba con plana, apenas 2 décimas en negativo y, bueno, la verdad que las informaciones que salían del tema de Cataluña, que es el que más ocupado parece tener a los analistas en estos días, era Mario Draghi, que decía que va a mantener durante un largo periodo de tiempo los tipos al 0%, con lo cual, como se suele decir, ni frío ni calor, los inversores están de momento tranquilos, especulando un poco con qué pueden hacer esos valores. La verdad que todos esos valores que estuvieron cayendo con fuerza durante los días de más tensión separatista, con las salidas de empresas de Cataluña, están ya recuperando los valores previos después de las salidas.
subida y bueno, pues como te decía, en estos momentos plano, unas décimas en positivo, el IBEX 35 coqueteando con los 10.300. Bueno, Paco, ayer en la recepción muchos empresarios catalanes también, ¿no? De estos que se están yendo, que se han ido de Cataluña, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, todos estaban allí y, bueno, también estaba Borrell, que dijo en el discurso que tuvo el domingo, dijo una cosa importante, que si las empresas hubieran pronunciado antes, probablemente se hubieran evitado algunas de las cosas que estaban ocurriendo en Cataluña. Pero en fin, vamos a ver qué ocurre, pero yo en cualquier caso, con relación a las empresas, que ellos sí pueden cambiar su sede social y pueden cambiar incluso su sede fiscal, y esto va a tener unas consecuencias para Cataluña, yo lo que no dejo de escandalizarme por el gesto de hipocresía de aquellos empresarios que han alentado el proceso, que han empujado a más en su momento a decir siga adelante, no ceda, etcétera, etcétera, son los que ponen a salvo su capital y su patrimonio en un acto de absoluto hipocresía, por no decirlo de otra naturaleza, ¿no? Como Grifols y otros más. Pero es que tenemos incluso a los que han utilizado un club de la importancia y la trascendencia como el Barça para alentar todo este proceso y jalearlo, etcétera, etcétera, como los empresarios o los miembros de esa junta directiva también ponen sus empresas y sus patrimonios a salvo de ese proceso que alimentan. Por no mencionar al gobierno de España, que hace un decreto para facilitar la fuga de esas empresas, para facilitarles la salida rapidísima, en lugar de garantizar las condiciones para que se puedan quedar en Cataluña con todas las garantías jurídicas del Estado español. Que es de lo que se trata, de que cualquier ciudadano español, viva donde viva, disponga de la protección del Estado de Derecho español, en Cataluña, en Lugo, en Sevilla o en Madrid. Porque hay mucha gente que no tiene medios para marcharse y no le puedes decir a las personas, estén ustedes muy tranquilas, que aquí no pasa nada y están ustedes protegidas por el Estado español, mientras están viendo que todas las empresas del IBEX 35 se van de allí corriendo. Es que es incoherente. Hablas de las empresas del IBEX 35, pero me interesa también saber qué pasa con la pequeña mediana empresa. Tú haces el día a día en tu ciudad, en Barcelona, Pepe, y ¿cuál es la sensación, la impresión que recoges tú del tendero, del señor del supermercado, depende de cómo sea el tendero, del kiosquero? Pues mira, mi kiosquero particular, el que lo fue porque ha dejado de serlo, es un independentista que cierra cuando ordena los paros nacionales el gobierno de la Generalitat. Bueno, pues nacionales entre comillas, se acabó, cambiamos de kiosquero. Depende, es decir, estamos en una sociedad completamente dividida, hay mucho pequeño empresario independentista. Ese es un perfil sociológico típico, es decir, el pequeño, lo que había sido el boutique en los años 60, que ahora es el pequeño empresario, 4 o 5 empleados, es decir, muchos son independentistas, otros no, depende, es una sociedad radicalmente fracturada. Sí. Ahora, yo quisiera decir una cosa a propósito de esta leyenda del 155. Mira, yo voy a admitir algo en público. A mí el humor de Boadella no me gusta demasiado. Ahora, cuando Boadella habla en serio y no quiere ser simpático, a mí me interesa mucho lo que dice. Tiendo a coincidir con él. Hay una entrevista muy brillante de Nuria Richard en Libertad Digital, un vídeo, y yo comparto al 100% lo que hizo Boadella. Es decir, el 155 no va a resolver nada. Si estamos aquí pensando que es el bálsamo de Fierabras, no resolverá nada. Es una sociedad enferma, Cataluña. ¿Y para qué queremos? Mira, los más radicales, también entre comillas, son los de Ciudadanos. ¿Y la radicalidad extrema de Ciudadanos en qué consiste? Vamos a adelantar las elecciones. ¿Para qué? O sea, Isabel tiene una gran esperanza. Yo no tengo ninguna. Vamos a ver, hay una ley electoral, entre otras cosas. Hay una ley electoral que, por cierto, es la española. Cataluña no tiene ley electoral, que prima al agro frente a la ciudad. Por tanto, y introduce una distorsión que nos castiga a los que vivimos en el área metropolitana de Barcelona y que beneficia a los que están con las cabras en la herida votando a la CUP. Por tanto, a la CUP y a Esquerra Republicana. Por tanto, es imposible que Ciudadanos vaya a ganar, o que eso que se llama el bloque constitucionalista vaya a ganar. Por lo demás, mi amigo Iceta en la vida va a ir en coalición con el Partido Popular, se deja matar antes. Eso no va a pasar nunca. Vamos a ver, por partes. Primero, lo que hacías referencia a los pequeños empresarios. Vamos a ver, distingamos los tenderos que tienen el pequeño comercio, etcétera, etcétera, de la pequeña y mediana empresa que son proveedores de grandes empresas. Es decir, esos están comenzando a tener problemas, porque claro, aquí una de las cosas que se dice con ese desconocimiento de la realidad económica, diciendo, bueno, no es tan importante que cambien de domicilio social, bueno, tiene su perjuicio el domicilio fiscal porque eso nos hace tener menos ingresos, pero claro, las fábricas no las pueden mover. Eso es no saber en qué mundo viven. Primero, porque esas empresas, los dueños de esas empresas, ya sean multinacionales o de otra naturaleza, van a parar sus planes de inversiones y van a ir paralizando esas industrias. Y por ejemplo, alguna industria automovilística, el coche que fabrica aquí se lo va a terminar llevando a otro sitio. Esos son proveedores de las pequeñas empresas de Cataluña y todo ese tejido
eso se va cayendo progresivamente. Por tanto, a los pequeños empresarios, los medios empresarios, que son proveedores de empresa o son suministradores, les va a llegar de todas, y es una gran responsabilidad. En cuanto al artículo 155, vamos a ver, el artículo 155 ya se ha aplicado. Y se aplicó, sí, ya se ha aplicado. Se aplicó para Canarias por un tema fiscal. Y bastó el anuncio del artículo 155 para que el gobierno de Canarias diera marcha atrás. Es que el artículo 155 se puede aplicar para una cosa tan básica, pero tan fundamental, que es el tema educativo. Es decir, si el gobierno quisiera y supiera cuál es la naturaleza del problema que tenemos, uno de los problemas fundamentales que tenía que atender es el tema educativo. Es decir, cómo se está envenenando a los escolares y cómo se les está adoctrinando. Ayer El Mundo daba una cosa terrible para unos niños en un colegio de jesuitas. Se les estaba enseñando un cuento decía cuento con final feliz. Un cuento con final feliz que acaba matando al rey y a los policías malos. No hace falta aclarar de qué policías malos se trataba, evidentemente. Es decir, es terrible lo que está ocurriendo. El artículo 155, porque el artículo 155 hay que decir que permite al gobierno de la nación rescatar alguna de las competencias de esa autonomía. Empecemos por la educación. Bueno, pues una cosa era común ayer, simplemente esto. Si a mí algo es que si se aplica el 155, a mí lo que me llegó de toda la gente con la que hablé es que no será con esa interpretación. No, ya lo sé. Si algo está claro es que nadie va a tener la determinación suficiente como para tomar las riendas de autonomía y tomar la dirección de la Consejería de Educación y tal. Vimos en la respuesta del ministro Méndez de Vigo el miércoles e incluso algún comentario de algún que otro ministro también, hablando de que la solución pasa por activar la inspección de educación, en este caso, que está desactivada. No está desactivada. No está. La alta inspección educativa del Estado en Cataluña es que hay que leerse la ley y saber de qué va. Es decir, tú puedes estar acosando al hijo de un guardia civil constantemente, echándolo de clase, poniéndole orejas de burro, puedes hacer lo que quieras, de todo tipo de atentados contra la infancia. ¿Sabes qué puede hacer la alta inspección? Puede estar el alto inspector viendo todo eso. ¿Sabes qué puede hacer en el caso extremo de radicalidad de acción del Estado? Interponer un contencioso administrativo. Eso es lo que puede... Esa idea de que están inspectores, que hay un señor que manda, no mandan nada. Pues hay ministros de este gobierno que siguen pensando que la solución pasa por esa inspección, y al ministro Méndez de Vigo el otro día le vimos amenazar de esa manera con, pues entonces les voy a llevar a los tribunales si no me responden desde la Consejería de Educación. Contencioso administrativo. Es lo que dijo. Bueno, Amy Winehouse, musical 6 años después de su muerte, en Londres, me decías, con cara apesadumbrada, Laura. Sí, es una pena, porque cuando vi la noticia pensé que era aquí, al final leyéndolo es en Londres, pero bueno, nunca se sabe si tiene éxito, quizás llegue aquí. Como tú dices, han pasado ya 6 años desde que murió Amy Winehouse, pero lo que sí que es verdad es que su música, su alma y esa imagen, ese moño y esa raya de ojos siguen vivos alrededor del mundo, y para que así siga siendo, su padre ha anunciado que prepara un musical sobre la vida de la frágil cantante a través de sus canciones, aunque eso sí, quiere dejar de lado las drogas y el alcohol, con lo cual, biografía honesta no es, porque el padre tampoco era muy honesto, yo creo, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, la utilizó bastante en vida. Sí. Y lo queramos o no, las drogas y el alcohol eran también Amy Winehouse, pero bueno, en este caso lo que quiere su padre es hacer un recorrido a través de su vida y que conozcamos cómo creaba y cómo elaboraba sus canciones. Es una carrera interrumpida, ya lo sabéis, demasiado pronto, a los 27 años, esa edad maldita, pero por suerte, pues mira, se siguen haciendo todavía musicales, homenajes, tiene una figura, una columna incluso erigida en su honor en Camden, y tenemos 3 discos maravillosos que nos podemos poner en bucle y escucharlos lo que haga continuamente, falta. Claro que sí. Muchas gracias, Laura. Hacemos una pausa y hablamos ya con Karina Mejías. Radio. Bueno, nos escucha ya Karina Mejías, que es miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y también presidenta del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona. Karina Mejías, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, de nuevo ayer, lo estamos contando desde primerísima hora de la mañana, ayer por supuesto también en directo, miles de ciudadanos salieron a las calles en Barcelona para celebrar el día de la fiesta nacional, y bueno, en una imagen que es muy comentada hoy en la prensa y que aquí también la hemos abordado, casi que a Inés Arrimadas se la tienen que llevar en volandas, la hacen presidenta, porque una multitud en la Plaza de Cataluña creo que no la dejaba salir, ¿no? De allí al grito de presidenta, presidenta, presidenta.
Pues sí, la verdad es que bueno, fue un día de fiesta en el que los barceloneses y catalanes venidos desde todos los puntos de Cataluña decidimos celebrar el Día de la Hispanidad con total normalidad. Es la fiesta nacional, es una fiesta que desde hace años ya se viene celebrando con más o menos intensidad en la Plaza de Cataluña, pero creo que las circunstancias pues han provocado que haya mucha gente que estuviera deseosa de celebrarla. Y así se hizo, ¿no? Y bueno, la Guardia Urbana ha cifrado en 65.000 personas, pero ya sabemos que estos datos siempre están orientados al interés de algunos, ¿no? Yo creo que había muchas más, que la gente tenía un espíritu de fiesta, de celebrar, de decir basta a esta situación de tensión y de atropello que vivimos. Y bueno, yo creo que muchos de ellos se sienten representados en Inés Arrimadas, ¿no? Que es la persona que le ha plantado cara al presidente Puigdemont en estos últimos plenos, que además es una persona que ha hablado en nombre de muchísimos catalanes que estamos hartos de esta situación, que le ha hablado claro y que le ha dicho que no vamos a permitir este atropello, esta farsa que nos quieren imponer como si fuera la única realidad y la única verdad, y por lo tanto le ha dicho que no vamos a permitir que nos partan el corazón ni que nos dividan ni que nos enfrenten, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que le ha llegado a muchísima gente, que tenía muchísimas ganas de hablar, que tenía muchísimas ganas de encontrarse con otras personas que pensaban igual, de saber y entender que no estaban solos. Y yo creo que tanto la manifestación del 8 de octubre como la de ayer, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional, pues fueron un ejemplo de eso, ¿no? De gente que quiere decir basta, que somos catalanes y españoles y que no nos van a callar, y que además somos muchos, muchísimos. Sí, por lo que estaba comentando usted, bueno, su argumento, su sensación se puede parecer mucho a la que estaba aquí expresando Isabel San Sebastián en esta mesa, sin embargo, totalmente diferente a la que estaba expresando Pepe García Domínguez, que también nos acompaña aquí. ¿Ha cambiado algo en los últimos días, desde esa gran manifestación el pasado domingo en Barcelona, a lo que sucedió ayer? Y sobre todo, ¿piensa usted, o por sus palabras entiendo que sí, que la solución pasa por esa convocatoria electoral? Mire, que ha cambiado algo, yo creo que sí, porque había muchísima gente que pensaba o que se había creído ese argumento falso de que en Cataluña había muy poca gente que tuviera ese sentimiento de sentirse catalán y español, y que además se habían creído ese mantra de que cualquier acción que hiciera el gobierno de España lo que hacía era generar una fábrica de independentistas, ¿no? Y estas manifestaciones han puesto en evidencia que eso no es así, que hay muchísima gente que tiene ese sentimiento de sentirse catalán, español, y que quiere defender la legalidad constitucional y que quiere que se respete el país y que quiere que se respeten sus leyes, se cumpla la ley, y yo creo que para eso lo mejor que se puede hacer es poner encima de la mesa los instrumentos que nos permitan echar a este gobierno. Y yo creo que lo único que se puede hacer es convocar unas nuevas elecciones, y que toda esa gente que ha salido a la calle, y otra mucha más que no se ha manifestado estos días, pues decidan elegir un gobierno diferente al que tenemos ahora, y sobre todo esa unidad de partidos constitucionalistas que hemos visto estos días para intentar poner soluciones a esta situación, pues se mantenga y podamos constituir una mayoría alternativa y nos pongamos a trabajar todos desde el gobierno de Cataluña para solucionarle problemas a los catalanes, porque es que piense usted que llevamos prácticamente una década con gobiernos en la Generalitat de Cataluña que lo único que hacen es trabajar para la independencia, pero para nada más. Y en Cataluña hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos problemas que resolver, muchísimas cosas de las que hablar, que no sean siempre el mismo tema que lo único que hace es generar más problemas y dividirnos y enfrentarnos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. ¿Está Inés Arrimadas en condiciones de ganar unas elecciones en Cataluña? Pues nosotros pensamos que sí, las encuestas así lo indican, que podemos tener un excelente resultado y que vamos a trabajar pues con todo nuestro esfuerzo para poder conseguirlo. Yo creo que estos días se ha puesto de manifiesto que es una persona que tiene el respeto y la consideración de muchísimos catalanes, que además pone encima de la mesa soluciones a muchos problemas, y que se ha convertido en la voz de muchísimos catalanes que se sienten representados. El hecho de que ayer muchos la llamaran presidenta es porque muchos catalanes se sienten representados por Inés Arrimadas y por lo que representa a Ciudadanos en Cataluña, que ha sido un partido valiente, que ha sido capaz de desenmascarar muchas de las trampas y de las mentiras del nacionalismo y del separatismo, y yo creo que podemos conseguir una mayoría alternativa a la mayoría separatista y acabar con esta situación, y desde luego todo nuestro esfuerzo va a estar puesto en ese objetivo.
¿Está, cree usted, el grupo del Partido Socialista de Cataluña, que lidera Miquel Iceta, y el del Partido Popular, que lidera Xavier Albiol, por la labor de apoyar ese liderazgo de Inés Arrimadas, en torno a Inés Arrimadas, a la jefa de la oposición en este momento? Bueno, pues mire, yo entiendo que si son dos partidos constitucionalistas y que en el fondo de su proyecto hay un relativo sentido de Estado, yo creo que Cataluña en estos momentos merece que la cohesión de esas fuerzas políticas pues haga posible esa posibilidad, ¿no? El que Ciudadanos pueda gobernar Cataluña y que con un equipo diferente en el que puedan integrarse pues todas aquellas personas de partidos constitucionalistas que tengan interés en trabajar por solucionar esta situación. Yo creo que no es momento de partidismos ni de intereses cortoplacistas, ¿no? Aquí estamos ante uno de los desafíos más graves que se ha hecho a la democracia española. Estamos ante un golpe a la democracia, estamos ante un desafío a la Constitución española. Yo creo que en este momento todo el mundo tiene que ser consciente de lo que quiere y de dónde está, ¿no? Y creo que en este momento lo más importante es conseguir revertir esta situación, que Cataluña vuelva al marco constitucional, a la legalidad constitucional, y que a través de unas elecciones le demos la palabra al conjunto de los catalanes para que puedan elegir una mayoría alternativa. De hecho, hay mucha gente en la calle que nos lo dice, que convoquen elecciones porque Ciudadanos obtendrá un resultado espectacular y vamos a trabajar para conseguirlo, ¿no? Sí, usted es miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. ¿Qué sensación se le quedó a usted o qué impresión tuvo el pasado martes cuando tuvo noticias de que Mariano Rajoy se reunía por espacio de 2 horas con Pedro Sánchez para pactar abordar esa reforma constitucional, como supimos posteriormente, y que al líder de su grupo, Albert Rivera, podríamos decir que le despachaba con un par de llamadas de unos cuantos minutos y, bueno, de alguna manera le volvía, o al menos eso parecía, dejarle otra vez de nuevo de lado el presidente del gobierno? ¿No tiene la sensación de que en las últimas 48 horas Albert Rivera ha sido de alguna manera también de nuevo ninguneado por el gobierno? Bueno, yo creo que la contribución de Ciudadanos a conseguir la estabilidad en Cataluña es fundamental, y eso Mariano Rajoy lo sabe y lo tiene que entender. Ciudadanos es el partido mayoritario en Cataluña, tenemos 25 diputados y muchas encuestas dicen que vamos a ir a mucho mejor. Entonces yo creo que obviar la opinión de un partido como Ciudadanos no creo que sea lo más acertado, pero en cualquier caso yo sé que han mantenido un contacto permanente durante todos estos días para intentar encontrar una vía de solución acordada con los partidos constitucionalistas, y no tenemos en absoluto la sensación de haber sido apartados, sino de haber propuesto o haber puesto encima de la mesa soluciones. Nosotros ya dijimos que nuestra solución pasaba por aplicar el 155 con un único objetivo, y es que el Gobierno de España asumiera la competencia de convocar elecciones en Cataluña, y por lo tanto fuimos nosotros los primeros en poner sobre la mesa una solución que al final pues va a ser la que va a llegar, ¿no? Porque estamos seguros de que esto desemboca en unas elecciones autonómicas, y estamos seguros de que ya se ha puesto en marcha el 155 y que ahora será el Gobierno quien tendrá que decidir el alcance de la aplicación del mismo, porque ya saben ustedes que es un artículo reparador que intenta de alguna forma devolver a la legalidad una situación de insubordinación a los principios democráticos y a las leyes democráticas, y por lo tanto ahí tendrá que ser el Gobierno el que determine cuál es el alcance de la aplicación del artículo 155. Pero para nosotros era muy importante que el principal objetivo fuera darle la voz a los catalanes y que pudieran elegir una mayoría alternativa en el Parlamento. A partir de ahí matices, yo no he estado en las conversaciones, pero no creo que haya sido la intención el dejarnos al margen, sino el intentar unir fuerzas para precisamente hacer frente a este desafío tan importante. No creo que haya nadie al que se pueda ningunear ni arrinconar ante una situación como esta. Yo creo que la unión de todas las fuerzas constitucionalistas es fundamental para salir de esta situación. Sí, Isabel le quería hacer una pregunta. Karina. Hola, buenos días, Karina. Buenos días. En realidad dos muy cortas. Una, lo de que se ha activado el 155 es sujeto de polémica. Si ahora el presidente Puigdemont dijera que él no ha declarado la independencia, no se habría activado el 155. De hecho, eso declaró ayer la vicepresidenta del Gobierno y el presidente del partido, el líder del Partido Socialista, al unísono. Entonces, la primera pregunta es, ¿cree usted que existe alguna posibilidad de que Puigdemont ahora diga que no ha proclamado la independencia, con el fin de que no entre en vigor o no se active ese 155? Y la segunda pregunta es,
¿Tienen ustedes algún elemento demoscópico, alguna encuesta fiable que les diga que la movilización de la calle de estos días que se ha producido en Cataluña puede traducirse en una movilización electoral? Es decir, que puede haber gente que, habiendo desistido de votar porque ya pensaba que el dominio del nacionalismo era eterno e insuperable en Cataluña, haya despertado y esté dispuesta a ir a votar y a dar un cambio sustancial a los resultados electorales, a dar la vuelta a ese dominio del que habla Pepe García Domínguez, que está convencido de que solo habrá trasvases entre bloques y es imposible que el bloque constitucionalista gane al nacionalista? Bueno, yo respecto a la segunda pregunta, yo estoy convencida de que sí, de que ha habido muchísima gente que ha despertado, muchísima gente que había dado por perdida esta situación y que creía que el separatismo era hegemónico y que no se podía superar. Y yo creo que estos días, precisamente uno de los lemas más coreados es "no estáis solos", y somos muchos los que queremos cambiar esta situación, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ha visto en Ciudadanos y en su portavoz, Inés Arrimadas, la esperanza de poder cambiar las cosas y de tener un equipo diferente. Yo creo que sí, que puede haber generado una movilización que luego se traduzca en un resultado muy positivo en las urnas. Y además, yo lo que sí que tengo es la convicción de que hay que intentarlo. O sea, hay que hacer todo lo posible por conseguir ese objetivo, por conseguir ganar. Hay que salir a ganar. Yo es que creo que a lo largo de muchos años nadie en Cataluña se ha planteado en salir a ganar al independentismo en las urnas, y yo creo que Ciudadanos tiene la firme convicción de hacerlo, y así lo vamos a hacer, ¿no? Y vamos a poner pues todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en conseguirlo. Y con respecto a la primera pregunta, usted sabe que cuando se habla con constitucionalistas la interpretación de los artículos es siempre muy compleja, porque los constitucionalistas pues elaboran mucho sus tesis y sus doctrinas, ¿no? Pero ante la situación de bochorno en la que estamos, ¿no? Ante la situación de incertidumbre política y de parodia que estamos viviendo, cualquier cosa es posible. Yo lo que sí que espero es que, a mi juicio, que es un juicio desde la humildad, yo creo que la declaración de independencia se hizo siguiendo lo que dice la ley del referéndum, que es al cabo de un tiempo se proclamarán los resultados del referéndum, y que Cataluña devendrá una república catalana. Eso sí, es pero lo que ahora tiene que contestar. De la Generalitat. Pero ahora tiene que contestar Puigdemont. Esto es para lo que le ha requerido el gobierno, a que conteste. Por eso le pregunto, ¿cree usted que hay alguna posibilidad de que conteste? No, yo no he declarado la independencia. Pues que según el requerimiento es la única posibilidad para que no se active el 155. Yo la verdad es que no puedo estar en la cabeza del señor Puigdemont para contestar que no. Lo que sí, yo creo que la independencia se ha declarado y que han hecho algo tan surrealista como dejar en suspenso sus efectos, ¿no? Ante esta incertidumbre es lógico que el gobierno pues le requiera para saber qué es lo que ha hecho y que clarifique las circunstancias. Pero de todas maneras yo no creo que haya ninguna otra posibilidad que no sea el que a través del 155 podamos recuperar la legalidad constitucional en Cataluña y volver a la legalidad. Así que no sé exactamente qué es lo que está en la cabeza del señor Puigdemont, pero vamos, por lo que oigo hablar en los corrillos que más o menos llegan los mensajes de los independentistas, es que todos están convencidos de que la independencia se ha proclamado y que ahora solo intentan ganar tiempo para chantajear al Estado e intentar sentarse en una mesa a negociar de tú a tú, y sobre todo en este periodo de tiempo no solo chantajear, sino intentar conseguir apoyos internacionales que no van a tener nunca, porque la Unión Europea yo creo que ha hablado con voz muy clara, ¿no?, a este respecto, y no creo que tenga ningún tipo de salida esta situación, más que contestar que sí que la ha proclamado y que entonces se activen los mecanismos constitucionales para recuperar la legalidad en Cataluña. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, en los próximos días. Karina Mejías, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, la última hora pasaba por, si no me equivoco, Javier, por esa nota de la CUP que ha enviado a Puigdemont, 3 hojas de carta, en donde, bueno, que le pide al... Me llamaba la atención escuchando a la señora Mejías, porque dice, en todos los círculos del independentismo dan por hecho que está activada, pero esta carta de la CUP, por ejemplo, como la de la ANC ayer, le piden a Puigdemont que proclame la independencia. Es decir, que están convencidos que la ha proclamado, pero le vuelven a pedir que la proclame, por si acaso. O sea, que ahí están las dudas. No dice nada sobre lo que hoy publica el Confidencial, de un documento interno de la CUP de hace unos días, en concreto del pasado
pasado miércoles, en el que sí que llamaban a recuperar la calle. Bueno, ya sabemos en lo que esto se traduce, pero en esta carta en concreto lo que le piden es que debe responder al requerimiento, diciendo directamente que por supuesto que está proclamada, porque lo contrario sería avalar todas y cada una de las amenazas, el menosprecio y la represión del gobierno de España, en términos de la CUP. ¿Se han enterado los de la CUP? Porque es justo lo contrario. Pero una postilla. Yo creo que hay que recordar la literalidad de la intervención del presidente Puigdemont en el Parlamento. Sí. El presidente Puigdemont dice lo siguiente: proclamo la República Catalana, y acto seguido no la anula. No la anula, no suspende nada, no suspende nada. Proclama la República Catalana y dice el Parlamento, que no yo, que por supuesto. ¿Cómo va a estar legitimado el presidente de una república independiente? ¿Cómo va a estar legitimado el presidente de España para decir suspendo la soberanía nacional? ¿Y usted quién es? Es el Parlamento, se supone que es soberano. Por tanto, mientras el Parlamento de Cataluña, mientras Esquerra Republicana no anule la independencia, que esto va a ser ya el surrealismo elevado a N, hasta que no lo haga la CUP y Esquerra Republicana suspendan la independencia de Cataluña, eso desde su legalidad, que ya sabemos que está anulada por el Constitucional, pero ellos no reconocen la legitimidad española. Hasta ahora mismo, eso es una república independiente. Es que todo lo que tú quieras. Estoy completamente de acuerdo, pero yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo escribí en mi artículo de ABC ayer. Para cualquiera que viera ese debate parlamentario en Cataluña y que haya leído el documento que se firmó, está convencido de que la república se ha proclamado. Lo único que le preguntaba a Carina Mejías, y en lo que yo insisto, es que el gobierno en su requerimiento no la da por declarada. Es que porque le dice a Puigdemont: oiga, ¿usted ha declarado la independencia o no la ha declarado? La pelota la ha dejado en su tejado. Ayer había todo tipo de interpretaciones sobre es una jugada magistral para dividir al bloque. No puede opinar, lo obliga la Constitución a hacer eso. No, la Constitución le obliga a requerirle al presidente de catalán para que vuelva a la legalidad. Para eso le hace preguntar. No para que le pregunte si la ha declarado o no. Porque ahora lo que tiene que pasar es que Puigdemont conteste si la ha declarado o no. Cosa que para mí es obvia, igual que para ti, sí la ha declarado. Bueno, pues el gobierno le pide que la declare. ¿Por qué se lo pide? Pues ayer la explicación que te daban era que es una jugada magistral para dividir al bloque separatista, para que se enfrenten ahora la CUP y los presuntos moderados y no sé qué. La cuestión es que ahora mismo, si Puigdemont dice no la he declarado, el artículo 155 no se ha activado. Y lo corren a gorrazo los suyos. Bueno, bien, pero no se ha activado el artículo 155. Entonces, ¿la ha proclamado o no la ha proclamado? Eso es lo que tiene que confirmar el lunes, y es lo que le pregunta al gobierno. Esa es la cuestión. Vamos a ver, estos son discusiones bizantinas y mientras discutimos, Bizancio cae. Eso es así. Vamos a ver, aquí lo que ha ocurrido es que Puigdemont ha hecho lo mismo que con Pains. Lo que pasa que en lugar de subirse al balcón, lo ha hecho desde el Parlamento. Entonces, contraviniendo sus propias normas, porque es que las ha contravenido las propias normas que ya atentan a la Constitución y atentan a esto. Él proclama la independencia. Y la independencia de Cataluña está proclamada porque él ha dado un golpe de Estado y se ha erigido en el líder de esa revuelta y ha proclamado la independencia. Ahora, él dice, y ahí tiene toda la razón, dentro de esta lógica perversa, endemoniada, kafkiana, porque claro, todo esto es que el proceso está muy bien en tronca, pero con el proceso de Kafka, no con otro tipo de cosa. Entonces, dentro de esta lógica endemoniada, él dice que le va a plantear al Parlamento que suspenda esa decisión, cosa que el Parlamento no se ha reunido para tomar esa decisión. O sea, que estamos en esos términos. Ahora, sin embargo, la ANC y la ONU, etcétera, le dice, como no entra en negociación el Estado, levante la suspensión, pero si es que la suspensión no se ha producido, porque el Parlamento catalán no se ha pronunciado al respecto. Es que esto todo es una lógica absolutamente desatentada, kafkiana, que no conduce. Ahora vamos a ver, ¿qué va a ocurrir con este requerimiento? A mi juicio, lo que va a ocurrir es que el señor Puigdemont, que ayer plantó en su Twitter un tablero de ajedrez, jugando un poco aquí al misterio de lo que va a hacer, etcétera, es que no va a dar ningún tipo de respuesta. Decían que le iban a remitir, bueno, una de las cosas que circulaba era que le iba a remitir a presidencia de gobierno su discurso en el Parlamento junto con el documento que posteriormente se firmó. En esa tesitura, si fuera eso, que era una de las especulaciones que ayer se hablaba y se había ido barajando, en ese caso el gobierno lo tiene muy claro, porque el gobierno le ha pedido explícitamente que diga sí o no. Y si no dice sí o no, aplica el jueves, entra, yo digo, mantengo al compromiso que el señor Rajoy, presidente del gobierno, ha dicho en el Parlamento,
requerimiento y al escrito que le ha remitido, que el jueves próximo empieza... El plazo acaba a las 10, si no me equivoco, y a esa misma hora o a esa hora ya llevará declarando, si no estoy mal informada también, una hora Trapero en la Audiencia Nacional. ¿Puede influir en la decisión o en la respuesta? Fíjate que decía Paco hace un momento, está repitiendo la misma jugada de Companys en el 34. Hay una diferencia, sin embargo, Paco. Companys, después de proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal Española, que esa fue la expresión literal de Companys, lo dijo así. Después de eso, al cabo de unos días ordenó asesinar al jefe de los Mossos de Escuadra, Miquel Badía. Lo hizo a través de un militante de la FAI que se llamaba Justo Bueno. Lo mató. Por una cuestión de faldas, pero lo mató. Aquí, nuestro Miquel Badía, que es igual de chulito, igual de tabernario, tiene esos modales así de chulo de barrio, es un tipo que va con una pistola. Viene aquí con una pistola y ordena, tiene a su mando a 17.000 tipos armados con sus fusiles. Estaba el otro día con sus fusiles en el Parque de la Ciudadela. Esa es la pequeña diferencia. Es decir, no está muerto civilmente, no está encarcelado, está ahí. Y es una fuerza sublevada contra el Estado. Pues estamos aquí hablando del sexo de los ángeles, mientras Bizancio cae. Y hay 17.000 tipos armados. El Estado en Barcelona son ellos. Yo no veo al Estado. El Estado está recluido en un barco. Recluido en un barco con unos dibujitos, eso es el Estado. Todo lo demás son los sublevados. No, el Estado son los dos. O sea, el Estado ahora mismo, como tú muy bien dices, el Estado, la Guardia Civil y la Policía están en un barco, mientras que el Estado, la representación o la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana recae sobre los Mossos, que traicionaron abiertamente la legalidad y a los jueces que les habían dado órdenes, Isabel, la traicionaron el 10. Es que peor, es que la máxima representación del Estado es Puigdemont hasta ahora. Por eso digo, la máxima a esta hora de la mañana, hasta ahora de la mañana de este viernes, la máxima representación es Puigdemont. Efectivamente, y por eso tú dices, si no contesta ni sí ni no, se aplicará tal. Yo cuando lo vea, dice el requerimiento del gobierno. Cuando lo vea lo creeré, porque como yo estoy convencida de que Puigdemont no va a decir ni sí ni no, sino todo lo contrario, una cosa críptica y de sexo de los ángeles, vamos a ver si el gobierno tiene la determinación como para aplicar su propio requerimiento. Yo cuando lo vea lo creeré. Hasta vamos entonces a hacer una pausa y enseguida vamos a escuchar a los oyentes, que seguro que es muy interesante. La mañana de Federico es radio. ¿Estado en secreto algo con él? Bueno, la verdad es que los oyentes lo tienen claro, y de Pedro Sánchez, hombre, presentarle como hombre de Estado ahora, como se ha presentado en algún lugar, no, pues tampoco es, después de su trayectoria, tampoco... ahora, ¿qué facilidad tiene para volver otra vez a estar, pues liderando en este caso muchas de las informaciones, y de nuevo otra vez la cuestión política, ¿no? Porque parece de nuevo el socialista las riendas cuando vemos a Pablo Iglesias, que no está precisamente atravesando uno de sus mejores momentos. La iniciativa política parece como que la ha retomado. Pero yo creo que eso es más expresión de un deseo, expresión de una necesidad, ¿no? La expresión, el deseo y una necesidad de que el Partido Socialista, que ha sido un pilar básico en el sistema constitucional de estos años, pues que vuelva, tratando de tener la sensación de que vuelve al redil constitucional y que se deja de disparates como los que le han llevado de la mano de Podemos. Yo creo que es más la expresión de un deseo, que habrá que ver en qué se traduce. Para mí va a ser muy importante lo que ocurra en esa comisión para la reforma de la Constitución, porque, ojo, si vamos a abrir la Constitución para darle la razón a aquellos que desafían el Estado, pues hacemos un pan como unas tortas. Y existe mucho porque dice el partido, como al no haber acuerdo entre el PP y el Partido Socialista, dice, bueno, esto no va muy lejos, pero ojo, es que en el Parlamento se pueden construir mayorías alternativas al propio PP cuando estemos ya en el terreno de la reforma constitucional. Ojo con adentrarse en sendas sendas oscuras, ¿no? Lo que pasa es que las posibilidades de que Ciudadanos se sume a una reforma constitucional que vaya en esa dirección que tú dices son nulas. No existe ninguna posibilidad. Ergo, efectivamente, la reforma constitucional que querría hacer el PSOE de Sánchez va en la línea de la nación de naciones. O no, porque como Sánchez ha dado más vueltas que una veleta, porque os recuerdo la gran bandera de España que colocó Sánchez en aquel mitin electoral con Iceta, que no habíamos visto una bandera española tan grande hasta ahora, que la hemos vuelto a ver. Y luego se fue a lo de la nación de naciones, y ahora se ha vuelto a donde está. O sea, que es que Sánchez, vete tú a saber, según por dónde sopla el viento y lo que vea que le conviene, eso hará. Sánchez es una persona absolutamente no fiable. Y dicho esto, perdona, termino, la reforma constitucional a mí me parece
hoy por hoy imposible de alcanzar con un consenso semejante a la que tuvo la del 78, salvo que el PP traicione. Salvo que el PP traicione y acepte una reforma constitucional para deshacer todavía más lo poco que queda de Estado español, si no, no, pero insisto, en el Parlamento ahora mismo se puede construir una mayoría alternativa al PP y a Ciudadanos. ¿Cómo? Pues, hombre, evidentemente, con la misma alternativa que estuvo a punto de prosperar y sustituir a Rajoy. Los andaluces del PSOE no votarían. Una cuestión. Se rompería el Grupo Socialista. Vamos a ver, esto es largo. Una cuestión. Los 3 grandes partidos españoles del Parlamento proponen una reforma constitucional. Esto no es una opinión, es un dato. El PSOE está por la reforma, sí. Podemos está por la reforma y Ciudadanos... Pero hablan de cosas muy diferentes. No, lo que tú quieras. Supongo que no será para implantar la ley sálica cuando proponemos reformar la Constitución ahora. A lo mejor sí. Pero yo creo que cualquiera que proponga reformar la Constitución a día de hoy tiene en la cabeza el título 8. Y si no, vivimos en la luna. Ciudadanos también propone reformar la Constitución. ¿Y el sentido último, el PP no. Que sí, que lo ha aceptado. Que ha sido la condición que le ha puesto Sánchez la última, para... Sí. Bueno, bien, claro, perfecto. El PP también lo ha aceptado. Dicho eso, yo creo, vuelvo a mi argumento inicial. Las élites madrileñas viven en la disonancia cognitiva. Oye, he hablado el 10% del tiempo que tú. Si encima me interrumpes, en fin, me acabaré enfadando. Esa disonancia cognitiva que tienen las élites madrileñas pasa por creer que, en el fondo, estos volverán al redil. Vamos a la nación de naciones, a la aldea de aldeas, a la patata de patatas. Y, no, es que vamos a ver, entiéndalo de una puñetera vez. Dilo. De una puta vez, iba a decir. Es que vivo en Barcelona, lo siento. Es decir, esto, en fin, introduce una distorsión que es psíquica también. Estamos todos locos allí ya. Es decir, la derecha catalana se ha hecho independentista hace 10 años. Está en un proceso de ruptura con España. No le vengas con cuentos de naciones, les da igual. Puigdemont no quiere saber nada de España ni de ti. Y cuando digo ti, digo Pedro Sánchez y digo Alberto. Pero Pepe, para ver eso no hace falta vivir en Barcelona. Bueno, para ver eso. Olvidémonos de tonterías de reformas constitucionales. Disonancia. Significa que quieren romper con España ya. Por tanto, o te enfrentas a eso o déjalo correr y claro, esa es la cuestión. Todo lo demás es perder el tiempo. Pero aquí nosotros no expresamos nuestro deseo, que estamos de acuerdo contigo. Lo que decimos es en lo que están los que proponen una reforma constitucional, y ahí estoy con Pepe. Es que es completamente distinto. El PP lo que quiere es que el PSOE le apoye en esta situación. Y si hay que tragar con la reforma, se traga y luego ya se verá qué reforma se hace. Ciudadanos yo creo que quiere ir a una reforma constitucional para cambiar la ley electoral, para que no tengan tanto poder los nacionalistas a través de la ley electoral, para quitar los aforamientos, en fin, por las razones conocidas. Bueno, la ley electoral no está en la Constitución. Pero quieren introducir en esa reforma constitucional otra modalidad de ley electoral. Y quieren también quitar los aforamientos, etcétera. Y el PSOE quiere una reforma electoral para ver si crea una constitución en la cual estén cómodos los nacionalistas, lo cual es imposible, porque en ninguna constitución española van a estar cómodos los nacionalistas. Vamos a ver, eso me parece con relación a Ciudadanos me parece una posición evasiva, porque realmente donde está la madre del cordero es el título 8. Pues claro. Es decir, lo que tenemos que hablar del título 8. Y ahí, por ejemplo, Ciudadanos, no estoy hablando que me plantee reformas, que si los aforamientos, que si la ley electoral, muy bien todo eso. Pero ojo, ¿qué piensas sobre el título 8? Pues ¿qué decisiones hay que tomar? Y ahí no estoy viendo iniciativas. Y es donde hay que retratarse. Ahí no se retrata, porque ese es el problema que tenemos ahora mismo en España. Yo creo el título 8. Sí, estamos de acuerdo, pero yo creo que un partido como Ciudadanos no es sospechoso de querer diluir más la nación española hacia el Estado autonómico, sino más bien lo contrario, porque nació en Cataluña precisamente para lo contrario, para defender España y defender la unidad nacional. Cuando se abra ese melón, si es que se abra, habrá que retratarse. Pero vamos yo creo que no es sospechoso Ciudadanos. Una última pausa, si os parece. Qué entusiasmo. Es La Mañana de Federico. Es radio. Es radio. Daniel, un buen seguro también es necesario. Aegon, ¿no? El mejor, porque cuenta con multitud de ventajas. 39.000 médicos de libre elección sin copagos, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida. Todo ello desde 39,95 euros al mes. Un precio muy asequible, por lo tanto es el momento de contratarlo y lo hacemos llamando al 900-177-177, 900-177-177. Volvemos al Corte Inglés hasta ahora. Naya, buenos días otra vez. Igual es un poco pronto para hablar de un vinito, pero bueno, hay que ir pensando para luego tomarnos el aperitivo. La
bodega desde luego sí, vamos, yo no... Depende de lo que se madrugue. Bueno, pues vengo a hablar de la bodega de Hipercor y de Supermercados El Corte Inglés. Ahora te ofrecen un 10% de regalo en compras de vinos y licores para canjear en la próxima compra en la bodega. Hay de todo, desde las mayores bodegas de mayor prestigio, nuevas creaciones, vinos de autor y una selección de vinos y licores internacionales, 10% de regalo. Voy a dejar el número de teléfono del Corte Inglés, que es 901-122-122, o en elcorteinglés.es, para informarse de la apertura del Corte Inglés el domingo, por ejemplo. Pues ahí está ese teléfono. Muchas gracias, Naya. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la última hora, ¿por dónde pasa? Última hora es que ya hay respuesta a esa carta que enviaba la CUP, que comentaba Isaki. Les ha respondido el expresidente Artur Mas en TV3. ¿Qué les dice a la CUP? Que esa decisión corresponde única y exclusivamente al presidente Carles Puigdemont, que ellos no están en el gobierno. Pero ellos estaban en los consejos de gobierno, ¿no? Desde... Bueno, formaban parte, ¿no? De... Sí, pero bueno, lo que dice es que manda el presidente, que ellos no se pueden meter ahí, y que Puigdemont se va a tirar todo el fin de semana reflexionando para responder el lunes a Rajoy a las 10, que él le aconseja que lo haga, que cumpla con ese plazo, pero que la respuesta no sea que va a dar marcha atrás. La independencia es va guanyar a las urnas. La independencia se ganó en las urnas el 1 de octubre, o como mínimo, si no la independencia, porque todavía no la tenemos, el derecho a ser un país independiente. Y eso la gente lo ganó el 1 de octubre, recibiendo golpes, y si el gobierno español pretende esta rendición humillante, no la tendrá. Y es evidente que el presidente Puigdemont eso no lo hará, no va a negar lo que pasó el 1 de octubre. Interesante también que hablaba de las elecciones. Karina Mejías hablaba aquí con vosotros y reconocía que la única opción posible pasa por convocar elecciones. Artur Mas reconoce que sí que ha estado esa opción sobre la mesa, hasta el martes, día que salió a comparecer el presidente Carles Puigdemont. Y otra cosa más, Rosana, a las 12:30 finalmente va a ser cuando se celebre ese funeral militar del capitán Borja Aybar. Va a estar en la base de Los Llanos, en Albacete, María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, y también hemos sabido que Esquerra ha decidido suspender finalmente de militancia al coordinador de su grupo en Hospitalet, que ayer en las redes sociales se burlaba de este trágico accidente. Menudo sinvergüenza. Suspender no quiere decir expulsar, quiere decir meterlo en la nevera 15 días. Pues a dónde hay que meterlos, en la trena, en la cárcel. Él dimitió de su cargo anoche y hoy le suspenden de militancia. Bueno, pero tiene la condena que va a tener que vivir con ese estado de rencor y de odio toda su vida. Eso no es pena pequeña. Bueno, pues así están las cosas. Por supuesto, seguirán informados en el radio. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Empieza la Crónica Rosa y hasta las 12 del mediodía, como siempre, bueno, en buena compañía. Habéis hablado del desfile y habéis hablado de la Por recepción. cierto, magnífico el artículo de Miriam Landaluce, que decía en el artículo que publica hoy en El Mundo, que dice que hasta la cabra de la Legión olía a libertad. El carnero. El carnero, sí. Además competía con el perro. Se llama Rocco, ¿no? El perro de la poli que iba en la unidad. Un comentario para vuestra Crónica Rosa. Quería hablar contigo, de hecho, que estás entre las listas de las mejor vendidas. Vestidas. Así, muy elegante. No, muy guapa, muy guapa. Isabel, traje chaqueta, ¿verdad? Sí. Pantalón y chaqueta, muy bonito, en color blanco. Sí. Triunfó el blanco, es verdad. Sí. María Teresa Campos, que iba con bigote a Rocet a la recepción, consiguió sacarlo del ostracismo, o Ana Rosa Quintana, eran dos de las que iban. Pero Isabel, ¿qué comentario ibas a hacernos? Yo iba a hacerte el comentario siguiente. A los integrantes del Cuarto Militar del Rey, tanto militares como policía, como pero sobre todo, no puedes reproducir delante de un micrófono lo que has dicho antes. Bueno, lo voy a decir de una forma más suave, pero vale. A los integrantes del Cuarto Militar del Rey, tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como los guardias civiles, los eligen en un casting de guapos. Sí, no pueden ser más guapos pero todos. Eso es la Crónica Rosa. Eso es suave para nuestra Crónica Rosa. Sin embargo, a nosotros nos estaría prohibido hacer un comentario en dirección contraria. Vete en la cárcel. Cualquier comisión de... no se sabe bien qué. El rey nos impediría hacer un comentario en la dirección contraria. Pero todos los que lo rodean son a cual más guapos. No te voy a dejar mal, Isabel, pero es que no has utilizado calma. Bueno, pues ya está. Es que como me has prohibido que me haga el micrófono, pero ya que puede ejercer la libertad de expresión, a la vez nosotros... En la Crónica Rosa tenemos un chat en WhatsApp en el que desfila toda la fuerza de los guardias reales son impresionantes, los integrantes de la Guardia Real, impresionantes. Bueno, pues contaremos las anécdotas. Bueno. Sigas por ahí. Yo suscribo. El móvil este desbordamiento por ejemplo, lo que se ha comentado, rancios, ¿no? Que al final vas a decir lo que has dicho a micrófono cerrado y yo no quiero que te respeto mucho, Isabel. No lo voy a decir. Si hay infancia escuchándonos. Sois unos rancios. Mucha ranciedumbre. Perdona, no te preocupes, que ahora te lo preguntamos a micrófono
micrófono cerrado y nosotros sí lo reproducimos, que tenemos menos vergüenza. Detalles como la reina mirando su teléfono móvil cuando iba en el coche, ha sido cazada whatsappeando, el brazo de la pequeña Sofía, que le pasaba, ya sabemos más o menos lo que le ocurrió, los complementos, las estrellas de este desfile eran los complementos, desde el bolso de Cifuentes con sus iniciales bordadas y la bandera de España, al bolso de Carmen Rigalt, que columnista del diario el mismo bolso, que también era bolso con bandera de España, pero con el escudo. Los guantes de Soraya Sáez de Santa María, muy criticados, yo creo que son muy bonitos, pero los el vestidos de las niñas el también, conjunto claro, no es clásico. Sí, bueno, y además la heredera de rojo, ¿te acuerdas que lo dije yo ayer? Digo, podían hacer algún gesto de ese estilo, ¿no? Usar un color muy nacional. Bueno, pues lo hicieron. La infanta Elena en el palco, pero apartada de los fastos principales. Ha venido Paloma Barrientos, que nos va a contar, porque ella también estuvo en ese besamanos y habló con la reina, nos va a decir exactamente de qué, pero tenemos que hablar de muchos temas. Tenemos que hablar... Por cierto, ya que hablabas también de los trajes y demás, y de los más elegantes, hay que hablar también de Pedro Sánchez, que fue con camisa rosa y sin corbata, porque aquí mucho de las mujeres, pero luego, claro, todo el protocolo. Hay que modernizarse como sea, hay capítulo caballeros, sí, y de hecho además esto me anima a contaros una historia que se ha producido en el gobierno vasco. Hay un ciudadano vasco que firma como Miguel Antonio, que ha mandado una queja al portal de comunicación del gobierno vasco para decir que Urkullu deja de vestir el nudo Windsor. Dice que no le representa, que es muy antiguo, que por favor que se ponga un nudo italiano en la corbata, porque parece un señor que va a una boda de estas absolutamente normales. Bueno, pues eso hablando de corbatas. Hablaremos de Bustamante y Teixidó, también hay negativa por parte de ella, y tenemos que hablar del escándalo de Harvey Weinstein, que está sacudiendo Hollywood. Y además yo creo que como empiecen a tirar de la manta, van a ser muchas las actrices que no solo allí, sino aquí, van a hablar de esos favores sexuales que les tienen que hacer a determinados productores. Bueno, es que trabajo con muchas estrellas españolas. Sí. Penélope Cruz hablaba recientemente Banderas, con un comunicado en Vicky Cristina Barcelona, precisamente la película por la que ganó el Oscar, y decía que ella no tiene constancia, pero que se lamenta mucho de este tipo de... pero vamos, es la única que no tiene constancia, porque desde la más hasta la menos, todas han tenido algún altercado con este señor, por llamarle de alguna manera. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Paco Rosell. Buenos días. Pepe García Domínguez, muchas gracias. Te seguimos escuchando y leyendo. Isabel, lo mismo. Muchas gracias. ¿Me guardáis en esta crónica o me mandáis a la otra? Buenos días. Javier, aquí el lunes a las 6. Para ser otoño está muy primaveral. Sí, buen fin de semana. Hasta luego. Es la mañana. Es radio.